Después de 50 años construyendo cañerías y arreglando fugas para medio Guadalajara, mi propio hijo me dijo que era una vergüenza para él, delante de toda su oficina elegante. Me llamo Aurelio Ramírez y tengo 72 años bien vividos. Nací en una vecindad de la colonia Analco, donde el olor a pozole de mi jefa se mezclaba con el sonido de los martillazos de mi jefe en su taller de herrería. Ahí aprendí que el trabajo honrado no conoce de vergüenzas, solo de callitos en las manos y sudor en la frente. Cuando tenía 15 años, empecé como chalán en una empresa de plomería. Don Chema, que en paz descanse, me enseñó que cada tubería tiene su carácter, cada conexión su secreto. «Mijo», me decía mientras mascaba su cigarro de hoja, «el agua siempre encuentra su camino, y nosotros somos los que le enseñamos por dónde ir». Así fue como me hice plomero, y después, cuando llegó Pemex a contratar gente para las refinerías, me metí ahí y trabajé 30 años hasta jubilarme. Mi esperanza, que Dios la tenga en su gloria, siempre me decía que yo era un hombre de bien. Nos casamos cuando ella tenía 18 y yo 20. Vivíamos en una casita de adobe en la colonia Santa Tere, y ahí criamos a nuestro único hijo, Rodrigo. Mi vieja trabajaba de costurera en una fábrica de ropa, y entre los dos sacamos adelante al chamaco. No tuvimos lujos, pero nunca nos faltó un plato de frijoles en la mesa, ni un techo sobre la cabeza. Rodrigo siempre fue aplicado para el estudio. Desde morrito se la pasaba con los libros, y mi esperanza se desvivía por comprarle cuadernos y lápices, aunque tuviéramos que comer frijoles toda la semana. «Este niño va a ser alguien importante», decía mi mujer mientras zurcía su uniforme escolar por tercera vez. Y sí, el muchacho salió bueno para las matemáticas y las computadoras. Se recibió de ingeniero en sistemas en la Universidad de Guadalajara, y nosotros fuimos a su graduación con nuestras mejores ropas, orgullosos como pavos reales. Todo cambió cuando mi esperanza se nos fue hace 3 años. El cáncer se la llevó en 6 meses, y yo me quedé solo en esa casa que habíamos pagado peso por peso durante 20 años. Rodrigo, que ya estaba casado con Patricia, una muchacha de buena familia de Zapopan, me dijo que me fuera a vivir con ellos. «No se puede quedar solo, papá», me decía, pero yo sabía que era más bien porque mi pensión de Pemex y mis trabajitos de plomería les convenían para los gastos de la casa. Patricia nunca me vio con buenos ojos. Desde el primer día, me dejó claro que yo era un estorbo. «Esperanza va a tener que acostumbrarse», le decía a Rodrigo cuando creía que yo no oía, refiriéndose a mi difunta esposa como si fuera cualquier cosa. Pero bueno, uno a veces se hace de la vista gorda por mantener la paz familiar. Mi hijo consiguió trabajo en una empresa gringa muy importante, algo de tecnología que yo no entiendo bien. Empezó a ganar buen dinero, y con eso llegaron los cambios. Se compró trajes caros, un coche del año, y hasta se puso brackets en los dientes para verse más profesional, según él. También empezó a hablar diferente, más fresa, como si se le hubiera olvidado de dónde venía. «Papá, ya no digas órale delante de mis compañeros de trabajo», me regañaba cuando llegaban a la casa. «Y por favor, no uses esa camisa con los agujeros, pareces limosnero». Yo me quedaba callado, porque al fin y al cabo era su casa, aunque técnicamente la casa donde vivíamos era mía. Herencia de mi esperanza que me dejó todo en el testamento. Un martes por la tarde estaba yo arreglando el lavabo de la cocina cuando sonó el teléfono. Era Rodrigo, muy alterado. «Papá, se me quedaron las llaves del coche en la oficina y tengo una cena importante con los jefes. ¿Puede traérmelas de repuesto al restaurante La Maison en Zapopan?» Le dije que sí, como siempre. Me cambié mi overol por una camisa limpia, pero se me olvidó quitarme las botas de trabajo. Llegué al restaurante y desde la entrada me sentí como pez fuera del agua. Todo era cristal y mármol, con meseros vestidos de traje que me veían como si fuera un marciano. Pregunté por la mesa de Rodrigo Ramírez, y me llevaron hasta donde estaba él con otros 5 señores de traje y sus esposas, todos muy elegantes. «Disculpe, joven», le dije a mi hijo, sacando las llaves de mi bolsillo. «Aquí están las que me pidió. Lo que pasó después se me va a quedar grabado hasta el día que me muera». Rodrigo se puso rojo como jitomate, se levantó de la mesa y me jaló hacia un lado. Pero no lo hizo discretamente. No, lo hizo para que todos vieran. «¿Qué hace aquí vestido así?», me gritó, sin importarle que toda la mesa nos estuviera viendo.
Eres una vergüenza para mí. No deberías estar en un lugar como este. El silencio que se hizo fue ensordecedor. Los compañeros de trabajo de mi hijo me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Una señora hasta se tapó la boca con la servilleta, como si mi presencia la ofendiera. El mesero se acercó, seguramente para sacarme del lugar. Yo nada más le entregué las llaves, lo miré a los ojos y le dije, «Aquí están sus llaves, señor ingeniero, que disfrute su cena». Y me di la vuelta para irme. Pero antes de salir, alcancé a oír que uno de sus jefes le decía, «No te preocupes, Rodrigo, todos tenemos familiares, difíciles». Y se rieron. Se rieron de mí, del viejo que los había criado con frijoles y tortillas, del que se desvivía por darle lo mejor. Camino a casa, manejando mi vieja camionetita Ford que tanto despreciaba Patricia, sentí algo que no había sentido desde la muerte de mi esperanza. Una rabia que me quemaba por dentro. Pero no era solo rabia. Era humillación, desilusión y una tristeza tan grande que pensé que se me iba a reventar el pecho. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, actuó como si nada hubiera pasado. «¿Ya cenó, papá?», me preguntó, como si no me hubiera humillado frente a extraños 2 horas antes. «Sí, mijo», le contesté. «Ya cené». Pero lo que no sabía mi hijo es que esa noche, después de cenar mis quesadillas con chile piquín, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, revisando papeles. Papeles que él nunca había visto, pero que iban a cambiarle la vida para siempre. La casa donde vivíamos, esa casa bonita de 2 plantas en una colonia decente, estaba a mi nombre. Mi esperanza me la había heredado completamente. Y mi cuenta de banco, esa que alimentaba mes con mi pensión y mis trabajitos, tenía más dinero del que mi hijo se imaginaba. 50 años de trabajo honrado dan para mucho cuando uno no gasta en lujos. Esa madrugada, mientras oía roncar a mi hijo y a su esposa en la recámara principal, tomé una decisión que iba a cambiarles la vida a todos. Si para él yo era una vergüenza, entonces era hora de que aprendiera a vivir sin esa vergüenza. Al día siguiente empezaría mi venganza. Una venganza silenciosa, calculada y completamente legal. Porque al final del día, el agua siempre encuentra su camino, como me enseñó don Chema. Y yo iba a enseñarle a mi hijo por dónde corría el agua de verdad en esa familia. Los siguientes días después de aquella cena maldita, fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café de olla, desayunaba mis chilaquiles rojos y salía a trabajar en los pequeños arreglos que me conseguía por el rumbo. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Patricia me trataba peor que antes, si eso era posible. Ya ni siquiera fingía cortesía. «Aurelio, su ropa huele a caño», me decía cuando yo llegaba de trabajar. «No puede bañarse antes de entrar a la casa». Y Rodrigo nada más se quedaba callado, viendo la televisión como si yo fuera invisible. El viernes de esa semana estaba arreglando una tubería rota en casa de doña Lupe, una viejita que vive a 3 cuadras de donde crecí. Mientras yo trabajaba debajo del lavadero, ella me platicaba de sus nietos que viven en Estados Unidos y nunca la visitan. «Ay, don Aurelio», me decía mientras me pasaba las herramientas, «qué bonito que usted viva con su hijo. Yo ya ni cartas recibo de los míos». Yo no le contesté nada, pero sus palabras se me clavaron como espinas. ¿Bonito? Si ella supiera lo que me tocaba vivir día a día en esa casa que técnicamente era mía, pero donde me trataban como un huésped indeseado. Terminé el trabajo de doña Lupe y me pagó con 200 pesos y un plato de mole que había preparado para la cena. «Para que no tenga que cocinar hoy», me dijo con una sonrisa. Esa señora, que apenas me conocía, me trataba con más cariño que mi propia familia. De regreso a casa, paré en el Oxxo a comprar cigarros. Yo había dejado de fumar cuando mi Esperanza se enfermó, pero esa semana había vuelto al vicio por los nervios. Mientras esperaba para pagar, oí una conversación entre 2 muchachos que estaban comprando cervezas. «¿Ya viste lo que le pasó al licenciado Martínez?», decía uno. «Su papá se hartó de que lo trataran mal y se llevó toda la lana. Ahora el licenciado está viviendo en casa de su suegra, todo humillado». «No manches», contestó el otro. «¿En serio? ¿Y cómo le hizo el señor?». «Pues resulta que todo estaba a nombre del viejito. La casa, las cuentas, todo. El hijo se creyó muy salsa, pero cuando el papá se puso listo, se quedó en la calle.
Esas palabras me cayeron como balde de agua fría. No era el único viejo al que sus hijos trataban como trapo viejo, pero tampoco era el único que podía hacer algo al respecto. Esa noche, después de cenar el mole de Doña Lupe solo en la cocina mientras Rodrigo y Patricia comían pizza en la sala viendo Netflix, subí a mi cuarto y saqué todos mis papeles importantes. Los extendí sobre la cama como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Ahí estaba la escritura de la casa, completamente a mi nombre desde que mi Esperanza me la heredó. Ahí estaban los estados de cuenta del banco, con una cantidad que ni yo mismo recordaba que tenía. 50 años trabajando en Pemex, más todos mis trabajitos de plomería, más el dinero del seguro de vida de mi esposa, más las tandas que siempre pagué religiosamente. Todo sumado daba una cifra que me sorprendió, casi 1.200.000 pesos. También encontré algo que se me había olvidado, una póliza de seguro de vida que había contratado en Pemex, donde yo era el beneficiario de mi Esperanza, pero que después de su muerte nunca había cambiado. Seguía vigente, y si algo me pasaba, el beneficiario era yo mismo, pero eso lo podía cambiar cuando quisiera. El sábado en la mañana, mientras Rodrigo y Patricia dormían hasta tarde como acostumbraban los fines de semana, bajé a desayunar. Prendí la televisión para ver las noticias y me encontré con un reportaje que me llamó la atención. Hablaban de un nuevo desarrollo habitacional para personas de la tercera edad en Tlajomulco, con departamentos cómodos, área social, enfermería, y lo mejor de todo, estaba diseñado para que la gente mayor viviera con dignidad. Los departamentos van desde los 800,000 hasta el 1.200.000 pesos, decía el reportero. Incluyen todos los servicios y están pensados para que nuestros adultos mayores no dependan de nadie más que de ellos mismos. Me quedé viendo la televisión como hipnotizado. Ahí estaba la respuesta a mi problema. Yo tenía el dinero suficiente para comprar uno de esos departamentos y vivir el resto de mis días sin tener que aguantar humillaciones de nadie. Pero entonces se me ocurrió algo más interesante. ¿Qué tal si no solo me iba, sino que les enseñaba una lección que nunca fueran a olvidar? Patricia bajó a la cocina en bata, con el pelo alborotado y cara de pocos amigos. ¿Ya hizo café?, me preguntó sin siquiera decir buenos días. Sí, ahí está, le contesté señalando la cafetera. Se sirvió su taza y se sentó a revisar su teléfono, ignorándome completamente. Pero yo la estuve observando. Esta mujer llevaba 3 años viviendo en mi casa, gastando mi dinero en sus cremas caras y sus idas al salón, y nunca había mostrado ni un poquito de agradecimiento. Patricia, le dije de repente, ¿puedo preguntarle algo? Levantó la vista del teléfono, sorprendida de que le dirigiera la palabra. ¿Qué? ¿Usted sabe de quién es esta casa? Se rió con desprecio. Pues de Rodrigo y mía, obviamente. ¿Por qué pregunta? Nada más curiosidad, le dije, y me terminé mi café. Esa tarde, mientras ellos se fueron al cine, yo me quedé en casa investigando. Llamé al número que habían dado en la televisión sobre los departamentos para adultos mayores. Una muchacha muy amable me explicó todo. Precios, ubicación, servicios, proceso de compra. Todo se podía hacer en una semana si tenía el dinero de contado. También llamé a un abogado que había conocido años atrás cuando trabajé en su casa. El licenciado Herrera me había dicho que si algún día necesitaba algo legal, no dudara en llamarlo. Bueno, pues había llegado ese día. Don Aurelio, qué gusto saludarlo, me dijo cuando se puso al teléfono. ¿En qué puedo ayudarle? Licenciado, necesito una consulta. Es sobre una propiedad que es mía, pero donde viven otras personas. Claro, sin problema. ¿Cuándo puede venir a mi oficina? ¿Mañana lunes le parece bien? Perfecto, a las 10 de la mañana. Esa noche cené solo otra vez. Rodrigo llegó tarde y se fue directo a su cuarto. Patricia ni siquiera bajó. Yo me quedé en la cocina, comiendo mis quesadillas y planeando mi nueva vida. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Me puse mi mejor camisa, la que usaba para ir a misa los domingos, y me fui a la oficina del licenciado Herrera. Estaba en una colonia nice de Guadalajara, en un edificio moderno con elevador y todo. Don Aurelio me recibió con un abrazo. Se ve usted muy bien. ¿Cómo está la familia? Precisamente de eso quería hablarle, licenciado. Le expliqué toda la situación. La casa que era mía,
los inquilinos que no pagaban renta, el maltrato, la humillación. El licenciado me escuchó con atención, tomando notas. Entiendo perfectamente, me dijo cuando terminé. Usted tiene todo el derecho legal de disponer de su propiedad como guste. Si quiere que desalojen la casa, podemos hacer un proceso legal. Si quiere venderla, también podemos hacerlo. Todo está a su nombre. Así que usted manda. ¿Y cuánto tiempo toma todo eso? Si los inquilinos no se van por las buenas, podemos iniciar un juicio de desahucio. Toma unos 3 meses, pero si usted encuentra otra solución, podemos hacer todo más rápido. ¿Qué tipo de solución? El licenciado sonrió. Bueno, usted podría, por ejemplo, vender la casa. Una vez que se formalice la venta, los nuevos dueños pueden decidir qué hacer con los inquilinos actuales. Salí de esa oficina con una sonrisa que no había tenido en meses. El licenciado Herrera me había dado exactamente lo que necesitaba. Una salida elegante y completamente legal. Esa tarde, en lugar de ir a buscar trabajo, me fui al desarrollo habitacional de Tlajomulco. Era más bonito de lo que me había imaginado. Jardines bien cuidados, caseta de vigilancia, áreas verdes, y los departamentos eran realmente cómodos. El que más me gustó tenía 2 recámaras, cocina integral, sala con vista a un parque, y lo mejor, una terraza donde podría poner mis herramientas y hacer mis trabajitos de plomería para los vecinos. Este departamento cuesta 1.100.000 pesos, me dijo la vendedora. Si paga de contado, le podemos hacer un descuento del 5%. ¿Cuándo podría mudarse? En 15 días, si todo está en orden. Me lo quedo, le dije sin pensarlo 2 veces. La muchacha se quedó sorprendida. ¿No quiere consultarlo con su familia? No, señorita. Esta decisión la tomo yo solo. Esa noche llegué a casa más tarde que de costumbre. Rodrigo y Patricia estaban cenando en la sala, viendo una serie en Netflix. Ni siquiera voltearon a verme. ¿Ya cenó?, me preguntó Rodrigo sin quitar la vista de la televisión. Ya cené. Le mentí. En realidad no había cenado porque había estado demasiado emocionado arreglando los papeles de mi nuevo departamento. Subí a mi cuarto y me senté en la cama, viendo todos mis papeles importantes. En 2 semanas estaría viviendo en mi nuevo hogar, donde nadie me iba a tratar como estorbo. Pero antes de irme, les iba a enseñar una lección que jamás fueran a olvidar. La venganza se sirve fría, como dice el dicho, y la mía llevaba 3 años congelándose. Los siguientes 15 días fueron los más intensos de mi vida. Por las mañanas me comportaba como el mismo Aurelio de siempre, humilde, callado, obediente. Pero por las tardes, cuando Rodrigo estaba en su trabajo y Patricia se iba a sus clases de yoga o a sus sesiones de uñas, yo me convertía en un estratega calculando cada movimiento de mi jugada final. El martes de esa semana desperté con una idea que me hizo sonreír mientras me rasuraba frente al espejo del baño. Si iban a tratarme como un sirviente, pues iba a actuar como tal hasta el final. Pero este sirviente tenía un as bajo la manga que ni se imaginaban. Bajé a desayunar y encontré a Patricia en la cocina, hablando por teléfono con una de sus amigas. Sí, güerita, ya sé que el departamento en Puerta de Hierro está padrísimo, pero pues necesitamos ahorrar tantito más, le decía mientras se pintaba las uñas de color rosa. Mi suegro nos ayuda con los gastos, pero pues ya sabes cómo son estos viejitos, muy tacaños con su dinero. Me quedé parado en la entrada, sosteniendo mi taza de café, escuchando cómo me describía como un tacaño que apenas ayudaba. Esta mujer no tenía idea de que yo pagaba la luz, el gas, el agua, los impuestos prediales, y además compraba la despensa cada 15 días. Para ella, mi dinero era tan invisible como yo mismo. Ay, no manches, siguió diciendo mientras se soplaba las uñas. Anoche Rodrigo me dijo que su papá anda muy raro últimamente. Sale mucho y no dice para dónde va. Yo creo que ya le llegó la senilidad. Senilidad. Esa palabra me dolió más que un martillazo en el pulgar. Pero también me dio más fuerzas para seguir adelante con mi plan. Esa mañana, después de que Rodrigo se fue al trabajo en su BMW último modelo, yo también salí. Pero no fui a buscar trabajos de plomería. Fui al banco donde tenía mi cuenta desde hacía 30 años. Buenos días, don Aurelio, me saludó la muchacha de la ventanilla. ¿En qué le podemos ayudar hoy? Necesito hablar con el gerente, por favor. Es sobre mi cuenta. El licenciado Vázquez me recibió en su oficina privada. Era un hombre joven, de unos 40 años, que siempre me había tratado con respeto a pesar de mi aspecto sencillo.
Don Aurelio, ¿cómo está usted? ¿En qué puedo servirle? Licenciado, necesito hacer algunos movimientos en mi cuenta. Quiero cerrarla y transferir todo el dinero a otro banco. ¿Puedo preguntarle por qué? ¿Ha tenido algún problema con nuestro servicio? No, para nada. Es que voy a cambiar de ciudad y necesito tener mi dinero más cerca. Entiendo perfectamente. ¿A qué banco quiere transferir los fondos? A Bancomer. Ahí voy a abrir una cuenta nueva. Sin problema. Nada más necesitamos 3 días hábiles para hacer la transferencia completa. Son, veamos aquí, 1.230.000 pesos con 40 centavos. Es una cantidad considerable, así que queremos asegurarnos de que todo se haga correctamente. Perfecto, licenciado. Y otra pregunta. ¿Ustedes manejan cajas de seguridad? Por supuesto. ¿Quiere rentar una? No, al contrario. Quiero cancelar la que tengo aquí. El licenciado revisó en su computadora. Ah, sí, veo que tiene una caja desde el año 2010. ¿Cuándo quiere acceder a ella para retirar sus pertenencias? Ahora mismo, si es posible. Media hora después estaba abriendo la caja de seguridad que había rentado cuando mi Esperanza se puso enferma. Ahí guardaba los documentos más importantes: el testamento de mi esposa, las escrituras originales de la casa, algunos certificados de Pemex y algo que se me había olvidado por completo: las joyas de mi madre que había heredado cuando ella murió. Eran piezas sencillas pero de oro macizo: unos aretes, una cadena, un anillo con un rubí pequeño y un prendedor que había sido de mi abuela. No eran gran cosa, pero seguramente valían unos 50.000 pesos. Dinero extra que me vendría bien para mi nueva vida. Salí del banco con una sensación de libertad que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control completo de mi destino. En la tarde fui a la joyería de don Salvador, un señor que conocía del barrio donde crecí. Su local estaba en el mercado San Juan de Dios, entre el olor a chiles secos y el griterío de los marchantes. «Aurelio, qué milagro verte por aquí», me saludó don Salvador con un abrazo. «¿Cómo has estado, compadre?» «Ahí andamos, don Salvador. Oiga, ¿me podría ayudar con una tasación?» Le enseñé las joyas de mi madre. Don Salvador las examinó con su lupa de joyero, pesándolas y revisándolas cuidadosamente. «Mira, compadre, son piezas bonitas. El oro está en buen estado, y este rubí, aunque pequeño, es natural. Te puedo dar 60.000 pesos por todo». «Trato hecho. ¿En efectivo o cheque?» «Efectivo, por favor». Don Salvador contó los billetes sobre el mostrador. 60.000 pesos que ni Rodrigo ni Patricia sabían que existían. Dinero que mi madre había guardado toda su vida, y que ahora me iba a servir para mi venganza. Esa noche llegué a casa con una bolsa del súper, fingiendo que venía de hacer la compra. Patricia estaba en la sala, viendo sus novelas y comiendo palomitas. «¿Qué compró?», me preguntó sin quitar la vista de la televisión. «Lo de siempre: frijoles, arroz, tortillas». Le mentí. En realidad, solo había comprado algunas cosas básicas para no levantar sospechas. Rodrigo llegó tarde, como siempre. Se veía cansado y estresado. Se sentó a cenar los tacos dorados que le había preparado, pero sin decir ni una palabra. Patricia le platicaba sobre su día, sobre sus amigas, sobre una promoción que había visto en Liverpool, pero él solo asentía distraído. «¿Cómo estuvo tu día, mijo?», le pregunté tratando de hacer conversación. «Bien», me contestó seco, sin levantar la vista del plato. «¿Todo bien en el trabajo?». «Sí, papá, todo bien. No me pregunte tanto». Patricia me lanzó una mirada de advertencia, como diciéndome que dejara en paz a su marido. Yo solo asentí y me fui a mi cuarto, pero mientras subía las escaleras alcancé a oír parte de su conversación. «Ay, amor, tu papá anda muy preguntón últimamente», le decía Patricia a Rodrigo. «¿No crees que deberíamos llevarlo al doctor? Mi mamá dice que cuando los viejitos empiezan a actuar raro, es porque ya les está llegando el Alzheimer». «Puede ser», contestó Rodrigo. «De por sí ya está muy grande. A lo mejor es hora de pensar en meterlo a un asilo». «Asilo». Esa palabra me pegó como cachetada. Estos ingratos no solo me humillaban, no solo me veían como estorbo, sino que ahora planeaban deshacerse de mí completamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana, repasando mi plan una y otra vez. Ya tenía el departamento apartado, ya tenía el dinero en movimiento, ya tenía cita con un notario para el viernes. Solo me faltaba el toque final.
El jueves en la mañana, mientras ellos dormían, bajé a la cocina y preparé el desayuno más elaborado que había hecho en meses. Huevos rancheros, frijoles refritos, salsa verde, tortillas recién hechas, café de olla con canela. Todo perfecto, como le gustaba a Rodrigo cuando era niño. «Qué rico huele», dijo Patricia cuando bajó, sorprendida por el banquete. «Se me antojó cocinar algo especial», le dije con la sonrisa más sincera que pude fingir. Rodrigo bajó vestido con uno de sus trajes caros, oliendo a loción importada. Se sentó a la mesa y probó los huevos. «Están buenos, papá», me dijo, y por un momento pude ver al niño que había sido, al chamaco que se emocionaba cuando yo le preparaba sus quesadillas favoritas. «Me da mucho gusto que te gusten, mijo». «¿Por qué tan especial el desayuno?», me preguntó Patricia, siempre desconfiada. «Nada más porque sí. Uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez que cocine para la familia». Rodrigo levantó la vista del plato y me miró extraño. «¿Por qué dice eso, papá? ¿Se siente mal?» «No, mijo. Estoy perfectamente bien. Solo que uno a mi edad ya no puede dar nada por sentado». Terminaron de desayunar y se fueron a sus respectivos trabajos. Rodrigo se despidió con un abrazo, cosa que no hacía desde hacía meses. Patricia nada más me dijo, «Que tenga buen día», y se fue. Cuando se fueron, me quedé solo en la cocina, lavando los platos y sonriendo. Ese había sido nuestro último desayuno juntos. A partir de mañana, ellos iban a tener que aprender a cocinar sus propios huevos. En la tarde fui al notario público, el licenciado Morales, que estaba en el centro de Guadalajara. Su oficina olía a papel viejo y tinta de sello. «Don Aurelio», me recibió revisando los papeles que le había enviado el licenciado Herrera. «Veo que quiere hacer una venta de propiedad. ¿Ya encontró comprador?» «Sí, licenciado. Yo mismo la voy a comprar». El notario me miró confundido. «¿Perdón? La voy a vender a mi nombre, pero con una cláusula especial. Quiero que en la escritura nueva aparezca que la propiedad se vende libre de inquilinos y que el nuevo propietario tiene derecho a disponer de ella inmediatamente». «Entiendo. Es un poco inusual, pero completamente legal. ¿Para cuándo quiere que esté lista la escritura?» «Para el lunes». «Perfecto. ¿Ya tiene los fondos para la operación?» «Los tendré el lunes en la mañana». Salí de esa oficina sintiendo que cada pieza de mi rompecabezas estaba cayendo en su lugar. El lunes sería el día. El día en que Aurelio Ramírez dejaría de ser el viejito humillado y se convertiría en el hombre que recuperó su dignidad. Esa noche cené solo otra vez, pero ya no me molestaba. En 3 días estaría cenando en mi propio departamento, viendo mi propia televisión, durmiendo en mi propia cama, sin tener que aguantar desprecios ni humillaciones de nadie. Rodrigo llegó muy tarde, casi a las 11 de la noche. Subió directo a su cuarto sin decir buenas noches. Patricia ya estaba dormida. Me quedé un rato más en la sala, viendo las noticias y repasando mentalmente mi lista de pendientes para el día siguiente. Todo tenía que salir perfecto. No había margen de error. Mañana viernes sería mi último día completo en esa casa. El sábado y domingo los dedicaría a empacar mis cosas. Y el lunes sería el día de la verdad. El día en que mi hijo aprendería que humillar al papá que te dio la vida tiene consecuencias. Consecuencias muy caras. El viernes amaneció nublado, como si el mismo cielo supiera que algo importante iba a pasar. Me levanté a las 5:30, media hora antes de lo normal, porque tenía muchas cosas que hacer. Mientras preparaba mi café de olla, pude oír el ruido de la regadera en el cuarto de Rodrigo. Patricia seguramente seguía dormida. Ella nunca se levantaba antes de las 9. Desayuné mis molletes con frijoles refritos parado en la cocina, viendo por la ventana el jardincito que mi Esperanza había cuidado con tanto amor. Las bugambilias moradas estaban floreciendo hermoso, y los geranios rojos que ella plantó seguían dando color al patio. Me dolió pensar que ya no iba a ver esas flores todos los días, pero me dolió más recordar que en 3 años, ni Rodrigo ni Patricia habían regado ni una sola vez esas plantas. Yo era el que seguía cuidando el jardín de mi difunta esposa. Rodrigo bajó vestido con un traje gris oscuro que se veía carísimo. Se sirvió solo una taza de café y una rebanada de pan tostado. Andaba con prisa, revisando su teléfono mientras comía. «¿Cómo va a estar su día, mijo?», le pregunté, tratando de sonar casual. «Ocupado», me contestó sin levantar la vista. «Tengo juntas hasta tarde. Probablemente llegue después de las 10. ¿Y el fin de semana? ¿Van a salir a algún lado?» «Patricia quiere ir a Puerto Vallarta con sus amigas. Yo me voy a quedar aquí descansando». «Perfecto. Patricia fuera de la ciudad. Rodrigo solo en casa. No podía haberlo planeado mejor». «Que tenga buen día, papá», me dijo Rodrigo, y por primera vez en semanas me dio un beso en la frente antes de irse. Ese gesto me partió el corazón, porque me recordó al niño cariñoso que había sido. Pero ya era demasiado tarde para lamentaciones sentimentales. Cuando se fue, subí a mi cuarto y saqué de debajo del colchón una caja de zapatos vieja, donde guardaba mis documentos más preciados. Ahí estaban las fotografías de mi Esperanza, los certificados de reconocimiento de Pemex, las cartas que Rodrigo me había escrito cuando era niño, y algo que me dolía ver: su boleta de calificaciones del último año de primaria, donde había sacado puros 10. «Cuando sea grande voy a cuidar mucho a mi papá y a mi mamá», había escrito en un ensayo que encontré entre sus trabajos escolares. «Mi papá es el mejor plomero del mundo,
Y mi mamá cocina los frijoles más ricos. Voy a estudiar mucho para ser ingeniero y comprarles una casa más grande. Lágrimas se me salieron sin poder evitarlo. Ese niño que prometía cuidarme ahora planeaba meterme a un asilo para deshacerse de mí. ¿En qué momento se había perdido el Rodrigo que yo conocía? Guardé las cartas y las fotografías en una bolsa de plástico. Esas cosas sí me las iba a llevar a mi nuevo departamento. El resto se podía quedar aquí. Patricia bajó como a las 10, en pijama y con el pelo recogido en una cola de caballo. Parecía estar de buen humor. «Buenos días, Aurelio», me saludó con más cortesía de la normal. «¿Ya desayunó?» «Sí, gracias. ¿Gusta que le prepare algo?» «No, gracias. Nada más me voy a hacer un licuado de fresas». Mientras ella preparaba su licuado, yo fingí estar leyendo el periódico en la mesa de la cocina, pero en realidad la estaba observando. Esta mujer había vivido en mi casa 3 años, había comido de mi dinero, había usado mis servicios sin pagar un centavo de renta, y nunca había mostrado ni una pizca de agradecimiento. «Oiga, Aurelio», me dijo de repente, «¿puede hacerme un favor?» «Claro, dígame. ¿Puede limpiar bien el baño de abajo? Van a venir mis amigas en la tarde a recogerme para el viaje, y no quiero que vean la casa sucia». «Por supuesto. Y también, si puede aspirar la sala y trapear la cocina. Ah, y cambiar las sábanas del cuarto de huéspedes, por si alguna de mis amigas quiere descansar un rato». «Cuarto de huéspedes». Así le decía a mi cuarto, donde yo dormía desde hacía 3 años. «Claro que sí», le dije con la mejor sonrisa que pude fingir. «Ay, qué bueno que entiende. A veces Rodrigo dice que usted está muy raro últimamente, pero yo le digo que no, que usted siempre ha sido muy obediente». «Obediente. Como si fuera un perro». Patricia se fue a arreglar para su viaje, y yo cumplí con todas sus peticiones. Limpié el baño hasta que brilló, aspiré toda la casa, trapeé los pisos, cambié las sábanas de mi cuarto. Mientras trabajaba, iba pensando que esa era la última vez que hacía labores domésticas para esa gente. En la tarde llegaron las amigas de Patricia, 3 mujeres de su edad, todas vestidas como si fueran a un desfile de modas. Llegaron en una camioneta blanca último modelo, gritando y riéndose desde la entrada. «Patty, qué bonita está tu casa», gritó una de ellas, una güerita oxigenada con lentes de sol caros. «Gracias, güerita. Pásenle, pásenle». Entraron haciendo mucho ruido, revisando la casa como si fuera un museo. «Ay, qué padre está este jardín. Me encanta esta sala. Qué cocina tan amplia». Hablaban de mi casa como si fuera de Patricia. «¿Y tu suegro?», preguntó una de ellas, una morena con extensiones en el pelo. «Anda por ahí, limpiando o haciendo sus cosas», contestó Patricia con desdén. «Es muy callado, casi no molesta. Casi no molesta. En mi propia casa yo casi no molestaba». Me quedé en el patio, fingiendo que regaba las plantas, pero escuchando toda su conversación. Hablaban de hoteles caros, de restaurantes exclusivos, de cuánto dinero iban a gastar en Puerto Vallarta. Patricia se quejaba de que Rodrigo era muy tacaño y no le daba suficiente dinero para sus gustos. «Pero bueno», dijo Patricia, «por lo menos no pagamos renta. La casa es del viejito, así que vivimos gratis. Con lo que ahorramos puedo darme estos gustitos». Sus amigas se rieron. «Qué suerte tienes, nosotras sí pagamos renta y está carísima». «Sí, pero es que el suegro ya está muy grande. Rodrigo dice que cuando se muera, vamos a vender esta casa y nos vamos a comprar algo más moderno en Puerta de Hierro. Cuando se muera». Hablaban de mi muerte como si fuera una inversión que estaban esperando que madurara. Se fueron como a las 5 de la tarde, entre gritos y besos de despedida. Patricia salió cargando una maleta rosa que se veía carísima. «Aurelio», me gritó desde la puerta, «cuide bien la casa. Y por favor, mantenga todo limpio para cuando regrese el domingo». «Que tenga buen viaje», le dije desde el patio. «Ah, y otra cosa. Si necesita algo urgente, no le hable a Rodrigo. Él va a estar descansando este fin de semana y no lo quiero molestar con tonterías». Se subió a la camioneta y se fueron, dejando un rastro de perfume caro y música a todo volumen. Me quedé solo en la casa por primera vez en meses. Ese silencio era exactamente lo que necesitaba para terminar mis preparativos. Subí a mi cuarto y empecé a empacar mis pertenencias más importantes. La ropa se podía comprar nueva, pero había cosas insustituibles. Las fotografías de mi esperanza, los documentos importantes, las herramientas que mi padre me había heredado, el rosario que mi madre me regaló para mi primera comunión. También empaqué algo que había estado guardando desde el funeral de mi esposa, una carta que ella me había escrito antes de morir. La encontré cuando estaba revisando sus cosas, y la guardé sin leerla porque el dolor era muy grande. Pero esa noche, sentado en mi cama, decidí que era momento de saber qué me había querido decir. La letra temblorosa de mi esperanza me llegó al alma. «Mi querido Aurelio, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que estos 40 años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Fuiste el mejor esposo y el mejor padre que pude haber pedido. Pero hay algo que me preocupa mucho. Rodrigo se está volviendo muy diferente. Patricia no es mala muchacha, pero está cambiando a nuestro hijo. Te pido que no dejes que te falten al respeto. Tú vales mucho, mi amor, y mereces que te traten bien. Esta casa es tuya. Este dinero es tuyo.
Y si algún día sientes que no te valoran, no tengas miedo de defender tu dignidad. Yo siempre voy a estar cuidándote desde el cielo, con todo mi amor, tu esperanza. Lloré como no había llorado desde su funeral. Mi esposa había visto lo que se venía. Había visto cómo Patricia estaba cambiando a Rodrigo, cómo poco a poco me estaban convirtiendo en un estorbo. Y me había dado permiso para defender mi dignidad. Esa noche, cené unas quesadillas viendo televisión en la sala. Por primera vez en meses pude cambiar de canal cuando se me dio la gana. Pude subir el volumen. Pude estirar las piernas en el sillón sin que nadie me dijera nada. Rodrigo llegó como a las 11. Se veía cansado. ¿Cómo está, papá? Bien, mijo. ¿Quiere que le caliente algo de cenar? No, gracias. Ya cené en la oficina. Me voy a dormir. Que descanse. Oiga, papá, me dijo desde las escaleras. Patricia me contó que usted limpió toda la casa para sus amigas. Se lo agradezco mucho. Para eso estamos, mijo. Y también, bueno, sé que a veces soy muy duro con usted. Es que el trabajo me trae muy estresado. Pero lo quiero mucho, ¿eh? Esas palabras me tocaron el corazón, pero ya era demasiado tarde. En menos de 3 días, Rodrigo iba a descubrir qué tan caro cuesta humillar a tu padre. Yo también lo quiero, mijo. Que descanse. Se fue a su cuarto, y yo me quedé un rato más en la sala, terminando de ver las noticias. El lunes en la mañana, cuando él bajara a desayunar, se iba a encontrar con la sorpresa de su vida. Una sorpresa que le iba a enseñar que el respeto no se pide, se gana. Y que la dignidad no tiene precio, pero la falta de ella sí tiene consecuencias. Muy caras. El sábado desperté con una tranquilidad extraña, como si después de semanas de tormenta hubiera llegado la calma. Era mi último fin de semana en esa casa, y tenía muchas cosas que resolver antes del lunes. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía angustia. Sentía alivio. Me levanté temprano y preparé mi desayuno favorito. Huevos estrellados con chorizo, frijoles refritos con queso, tortillas calentitas y café de olla con un poquito de piloncillo. Comí despacio, saboreando cada bocado, porque sabía que sería la última vez que desayunara en esa cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. Rodrigo bajó como a las 11, en pants y playera, con cara de recién levantado. Se veía más relajado sin Patricia en la casa. Buenos días, papá. ¿Cómo durmió? Muy bien, mijo. ¿Gusta que le prepare algo? Nada más cereal, gracias. Quiero ir al gym en un rato. Se sentó en la mesa conmigo y comió su cereal viendo su teléfono. Aproveché que estaba de buen humor para intentar una conversación. ¿Se acuerda cuando íbamos a pescar al lago de Chapala? Le pregunté. Levantó la vista del teléfono, sorprendido. Claro que me acuerdo. Usted me llevaba cada 2 meses cuando era niño. Se emocionaba tanto cuando pescaba, aunque fuera un pez chiquito. Rodrigo sonrió, y por un momento vi al niño que había sido. Sí, y usted siempre me decía que el tamaño del pez no importaba, que lo importante era la paciencia. ¿Le gustaría ir otra vez algún día? Sí, papá, estaría padrísimo. Cuando tenga más tiempo libre, vamos. Pero los dos sabíamos que ese día nunca iba a llegar. Su vida ahora era muy diferente, y después del lunes ya no habría oportunidad. Se fue al gimnasio como a las 12 y yo aproveché para hacer mis últimas diligencias. Tenía que ir al Banco Nuevo a confirmar que mi dinero ya estuviera transferido. Tenía que pasar al desarrollo en Tlajomulco, a firmar unos papeles finales. Y tenía que ir a comprar algunas cosas básicas para mi nueva vida. En el banco me confirmaron que la transferencia se había completado exitosamente. 1.230.000 pesos esperándome en mi cuenta nueva, más los 60.000 de las joyas de mi madre que tenía en efectivo. Era suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. En el desarrollo habitacional, la vendedora me enseñó mi departamento por última vez. Era perfecto. 2 recámaras, cocina equipada, sala con vista al jardín, y una terracita donde ya me imaginaba tomando mi café en las mañanas. ¿Está seguro de que quiere mudarse el lunes?, me preguntó la muchacha. Normalmente la gente toma más tiempo para organizar el cambio. Estoy seguro, señorita. Ya tengo todo planeado. ¿Necesita que le recomendemos una empresa de mudanzas? No, gracias. No voy a traer muchas cosas. Era cierto. Después de 72 años de vida, descubrí que lo único que realmente necesitaba cabía en 3 maletas: ropa, documentos importantes, fotografías de mi esperanza y las herramientas básicas para seguir trabajando. En la tarde fui al centro de Guadalajara a comprar algunas cosas que iba a necesitar: toallas nuevas, sábanas, utensilios de cocina básicos y algo especial que tenía planeado desde hace días: papel carta elegante y un sobre manila grande. De regreso a casa paré en una taquería que conocía desde joven, cerca del Mercado Libertad. Don Refugio, el dueño, me reconoció inmediatamente. Aurelio, ¿qué tal, compadre? Hace mucho que no te veía por aquí. Andaba por el rumbo y se me antojaron sus tacos de carnitas. Órale, pues sírvete. Los de siempre, con harta salsa verde. Exacto, don Refugio. Mientras comía esos tacos que sabían a mi juventud, pensé en todas las veces que había venido a este lugar con mi esperanza cuando éramos novios. Después trajimos a Rodrigo cuando era niño, y él siempre pedía tacos dorados con crema.
Buenos recuerdos que el tiempo y la ingratitud habían empañado. Oye, Aurelio, me dijo don Refugio mientras limpiaba sus trastes. Se te ve diferente. ¿Todo bien? Mejor que nunca, compadre. Estoy empezando una nueva etapa de mi vida. Órale, qué bueno. A nuestra edad ya no queda tiempo para estar aguantando cosas que no nos convienen. Palabras sabias de un hombre que, como yo, había trabajado toda su vida con honradez. Llegué a casa como a las 7 de la noche. Rodrigo estaba en la sala viendo una película de acción, con una cerveza en la mano. Se veía relajado, casi como el muchacho que yo recordaba. ¿Cómo le fue, papá? Muy bien, mijo. ¿Ya cenó? No. Estaba esperando a que llegara. ¿Qué vamos a cenar? ¿Le parece si hacemos unas quesadillas? Como cuando era niño. Órale, sí, con ese queso Oaxaca que tanto me gusta. Cenamos juntos en la mesa de la cocina, platicando de cosas sin importancia. El trabajo, el clima, el fútbol. Rodrigo estaba de buen humor, contándome anécdotas de la oficina, riéndose de los chistes malos que hacían sus compañeros. Por momentos, olvidé la humillación del restaurante y solo vi a mi hijo. Cuando terminamos de cenar, Rodrigo me ayudó a lavar los platos. Hacía años que no hacía eso. Papá, me dijo mientras secaba un vaso. Sé que a veces soy muy mamón con usted. El trabajo me trae muy presionado, y luego Patricia también tiene sus exigencias. Pero quiero que sepa que lo quiero mucho. Yo también lo quiero, mijo. Y quiero pedirle disculpas por lo del restaurante. Se me salió de las manos. Estaba muy nervioso con mis jefes y reaccioné mal. Esas palabras me partieron el corazón. Una parte de mí quería cancelar todo, perdonarlo, seguir viviendo ahí y fingir que nada había pasado. Pero otra parte más fuerte sabía que era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y las palabras de Patricia sobre el asilo seguían resonando en mi cabeza. No se preocupe, mijo. Ya pasó. ¿De verdad me perdona? De verdad. Nos abrazamos en la cocina, y por un momento sentí al niño que solía correr a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Pero también sabía que ese niño ya no existía. El hombre que me había humillado en público, el que planeaba meterme a un asilo, ese era el verdadero Rodrigo de ahora. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, escribiendo una carta. Era una carta difícil, dolorosa, pero necesaria. Tenía que explicarle a mi hijo por qué había tomado esa decisión. Tenía que hacerle entender que sus acciones tenían consecuencias. Escribí y reescribí varias veces hasta que quedó perfecta. Luego la metí en el sobre manila junto con otros documentos importantes. El lunes en la mañana, cuando Rodrigo bajara a desayunar, se iba a encontrar con esa carta sobre la mesa de la cocina. El domingo amaneció soleado. Mi último día completo en esa casa. Rodrigo se levantó tarde y me dijo que iba a ir a comer con unos amigos. Se fue como a las 2 de la tarde, dejándome solo para hacer mis preparativos finales. Terminé de empacar mis 3 maletas. Una con ropa, otra con documentos y fotografías, y la tercera con mis herramientas más importantes. El resto de mis cosas se podían quedar. Ya no las necesitaba. Recorrí toda la casa por última vez, recordando los momentos felices que había vivido ahí con mi Esperanza y con Rodrigo cuando era niño. La recámara donde había dormido con mi esposa durante 20 años. El comedor donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades. El jardín donde mi Esperanza cultivaba sus flores. En el cuarto que había sido nuestro, encontré algo que se me había olvidado. Una fotografía de los 3 en el último cumpleaños de mi esposa. Estábamos abrazados, sonriendo, felices. Rodrigo todavía me veía con cariño en esa foto. Patricia apenas llevaba 6 meses de casada con él. Guardé la fotografía en mi cartera. Quería llevarla siempre conmigo para recordar que hubo tiempos mejores. Esa noche preparé mi cena favorita. Un caldito de pollo con verduras, tortillas hechas a mano y agua de horchata. Comí despacio, saboreando cada cucharada, porque era mi última cena en esa cocina. Rodrigo llegó como a las 10 de la noche, un poco tomado pero de buen humor. Venía de una carne asada con sus amigos de la universidad. ¿Cómo estuvo su día, papá? Tranquilo, mijo. ¿Se divirtió con sus amigos? Sí, estuvo padrísimo. Hacía mucho que no nos juntábamos todos. Hablamos de los viejos tiempos, de cuando andábamos en la universidad. Qué bueno que se divirtió. Oiga, papá, mañana regresa Patricia. Va a venir cansada del viaje, así que por favor trate de no hacer mucho ruido en la mañana. No se preocupe, mijo. No voy a hacer ningún ruido. Gracias. Bueno, me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches, mijo. Que descanse. Lo vi subir las escaleras, tambaleándose un poquito por las cervezas. Mi hijo. El niño que había cargado en brazos, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había consolado cuando se lastimaba jugando fútbol. El muchacho que había trabajado doble turno para pagarle la universidad. Y también el hombre que me había humillado en público y que planeaba deshacerse de mí. Me quedé un rato más en la sala, viendo televisión, y terminando de ajustar los últimos detalles de mi plan. A las 6 de la mañana vendría un taxi por mí. A las 8 estaría en el notario firmando los papeles finales. A las 10 estaría instalándome en mi nuevo departamento. Y cuando Rodrigo bajara a desayunar, se iba a encontrar con la carta que le cambiaría la vida para siempre. Una carta que le enseñaría que la dignidad no tiene precio, pero que la humillación sí tiene costo. Un costo muy alto.
El lunes amaneció despejado, con ese frío matutino de febrero que le pone a uno la piel chinita. Me desperté a las 5 en punto, sin necesidad de despertador. Mi cuerpo sabía que era un día especial, el día que había estado esperando durante semanas. Me bañé con agua bien caliente, me rasuré cuidadosamente, y me puse mi mejor ropa. Una camisa azul cielo que mi esperanza me había regalado en nuestro último aniversario, un pantalón de vestir gris que solo usaba para ocasiones importantes, y mis zapatos de piel que había estado guardando. Quería verme presentable para mi primer día de libertad. Bajé a la cocina y preparé mi último café de olla en esa cafetera que había comprado cuando Rodrigo entró a la secundaria. El aroma a canela y piloncillo llenó la cocina, mezclándose con los primeros rayos de sol que entraban por la ventana. Era un olor que siempre me recordaba a mi esperanza, que fue quien me enseñó a prepararlo así. Mientras tomaba mi café, coloqué el sobre manila en el centro de la mesa de la cocina, bien visible. Dentro estaba la carta que había escrito, junto con documentos que iban a cambiarle la vida a Rodrigo para siempre. También dejé las llaves de la casa al lado del sobre. Ya no las iba a necesitar. A las 5:45 subí por mis maletas. 3 maletas que contenían 72 años de vida. Me dolió un poco dejar atrás tantas cosas, pero sabía que donde iba, solo necesitaba lo esencial. Antes de bajar, me asomé a la puerta del cuarto de Rodrigo. Estaba dormido profundamente, respirando con esa tranquilidad de quien no sabe que su mundo está a punto de cambiar. Por un momento pensé en despertarlo, en hablar con él una última vez, pero sabía que era mejor así. Las palabras ya estaban escritas en la carta. A las 6 en punto escuché el claxon del taxi afuera. El chofer, un señor mayor que se parecía un poco a don Chema, mi primer maestro de plomería, me ayudó a cargar las maletas. ¿Se va de viaje, don?, me preguntó mientras acomodaba mis cosas en la cajuela. Algo así, le contesté. Me voy a empezar una nueva vida. Órale, pues felicidades. A nuestra edad ya no queda tiempo para aguantar lo que no nos gusta. Sabia reflexión de un hombre trabajador. Antes de subirme al taxi volteé a ver la casa una última vez. Esa casa de 2 plantas, con su fachada color durazno que mi esperanza había escogido, con el jardín lleno de bugambilias y geranios que ella había plantado. Ahí habíamos sido felices durante tantos años. Ahí había visto crecer a mi hijo. Ahí había cuidado a mi esposa hasta sus últimos días. Pero también era la casa donde mi propio hijo me había hecho sentir como un estorbo, donde me habían humillado, donde habían planeado deshacerse de mí como si fuera basura vieja. Ya no era mi hogar. Era solo una casa con recuerdos agridulces. Vámonos, le dije al taxista. Nuestro primer destino fue el notario público. El licenciado Morales ya me estaba esperando con todos los papeles listos. La operación fue sencilla pero contundente. Vendí la casa a mi propio nombre, pero bajo una nueva modalidad legal que me daba derecho a disponer de ella completamente y exigir el desalojo inmediato de cualquier inquilino. Listo, don Aurelio, me dijo el notario mientras sellaba los documentos. A partir de este momento, usted es oficialmente el nuevo propietario con plenos derechos. Tiene 30 días para notificar a los inquilinos actuales que deben desalojar la propiedad. ¿Y si no se van? Entonces podemos proceder legalmente. Pero por lo general, cuando la gente ve los papeles oficiales, entiende que la situación cambió. Salí de esa notaría sintiéndome más poderoso de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de mi destino. El segundo destino fue mi nuevo hogar en Tlajomulco. El departamento se veía aún mejor con la luz de la mañana. Espacioso, limpio, cómodo y completamente mío. La administradora del conjunto me entregó las llaves con una sonrisa. Bienvenido a su nueva casa, don Aurelio. Estamos seguros de que va a ser muy feliz aquí. Muchas gracias, señorita. Ya me siento en casa. Pasé la mañana acomodando mis pertenencias en mi nuevo departamento. Colgué las fotografías de mi esperanza en la sala. Acomodé mi ropa en el closet de la recámara principal y puse mis herramientas en un rinconcito de la terraza. Todo tenía su lugar. Y todo ese lugar era mío. Como a las 11 de la mañana, mientras organizaba mis documentos en el escritorio de la segunda recámara, sonó mi teléfono celular. Era Rodrigo. Sonreí al ver su nombre en la pantalla. Había llegado el momento. «Bueno», contesté, fingiendo sorpresa. «Papá, ¿dónde está? Llegué a la casa y no está. Sus cosas no están, y hay una carta con mi nombre». «Ah, sí, la carta. Ya la leyó, ¿verdad?» «No, apenas la vi. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está?» «Mijo, lea la carta primero. Ahí está todo explicado. Pero dígame ahorita. Estoy muy preocupado». «Rodrigo», le dije con una voz más firme de la que había usado en años. «Lea la carta. Después hablamos». Colgué el teléfono. Mi corazón latía rápido, pero no de nervios, sino de emoción. Después de tanto tiempo siendo el que obedecía órdenes, ahora era yo el que las daba. El teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Esta vez contesté después del tercer ring. ¿Ya leyó la carta? Sí, sí la leí. La voz de Rodrigo sonaba quebrada, diferente. «Papá, no puede estar hablando en serio». «Muy en serio, mijo». ¿De verdad va a vender la casa? ¿De verdad nos va a correr? La casa ya está vendida. A mí mismo, pero vendida. Y sí, tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Pero papá, esta es nuestra casa. Aquí hemos vivido 3 años. Corrección, mijo.
Es mi casa, siempre fue mi casa. Ustedes nada más vivían ahí de arrimados. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginarme a Rodrigo procesando la información, entendiendo por primera vez que su papá, el viejito humillado, tenía más poder del que él se imaginaba. Papá, entiendo que esté enojado por lo del restaurante, pero no es solo lo del restaurante, Rodrigo, es todo. Son 3 años de humillaciones, de desprecios, de tratarme como si fuera un estorbo en mi propia casa. Pero nunca quisimos que se sintiera así. Ah, ¿no? ¿Y qué me dice del asilo, mijo? Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Cómo supo eso? Las paredes oyen, Rodrigo, y yo, aunque esté viejo, no estoy sordo. Papá, eso fue solo una plática. Patricia estaba preocupada por su edad. Pensaba que a lo mejor. Pensaba que era hora de deshacerse del viejito estorboso. Sí, ya sé. No es así. Entonces, ¿cómo es, mijo? Explíqueme cómo es que después de trabajar 50 años para darle todo lo que necesitó, después de cuidar a su mamá hasta que se murió, después de ayudarlos con los gastos de la casa, ¿cómo es que merezco que me hablen de mandarme a un asilo? Rodrigo se quedó callado. No tenía respuesta porque no había respuesta. Lo que habían hecho no tenía justificación. Papá, por favor, podemos arreglar esto, podemos hablar, no tiene que llegar hasta esto. Ya no hay nada que arreglar, mijo, ya tomé mi decisión. ¿Y dónde está viviendo ahora? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Estoy perfectamente bien. Tengo un departamento muy bonito, tengo dinero suficiente para vivir cómodamente, y sobre todo, tengo mi dignidad de vuelta. Papá. Rodrigo, en la carta está toda la información legal. Tienen 30 días para desalojar. Si cooperan, todo va a ser civilizado. Si no, bueno, ya veremos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Mijo, usted gana buen dinero. Su esposa también trabaja. Busquen un departamento, renten una casa, pidan prestado. Hagan lo que hace la gente normal cuando necesita un lugar donde vivir. Pero no tenemos ahorros. Todo nuestro dinero se va en gastos. Pues entonces aprendan a ahorrar. O pídale ayuda a los papás de Patricia. Seguramente ellos sí los van a recibir con los brazos abiertos. La ironía en mi voz era evidente. Todos sabíamos que los suegros de Rodrigo apenas lo toleraban. Papá, por favor, se lo suplico, no haga esto. Ya está hecho, mijo. ¿Y si le pedimos disculpas? ¿Y si cambiamos? ¿Y si le prometemos que todo va a ser diferente? Como cuando era niño y me prometía que iba a portarse bien si no lo castigaba. Ya crecimos los dos, Rodrigo. Ya no hay vuelta atrás. Pero es que no sabía que se sintiera tan mal. Pensé que usted entendía que solo estábamos estresados por el trabajo, por la situación económica. ¿Y yo no estaba estresado? ¿Cree que es fácil vivir en su propia casa sintiendo que estorba? ¿Cree que es fácil que su propio hijo lo humille en público? Ya le pedí disculpas por eso. Sí, pero el daño ya estaba hecho. Y las disculpas no borran la humillación, mijo. Patricia había llegado a la casa. La escuché gritando en el fondo de la llamada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está vacío el cuarto de tu papá? ¿Qué dice esa carta? Salúdeme a Patricia, le dije a Rodrigo. Dígale que ya no va a tener que aguantar al viejito tacaño. Dígale que ya se puede mudar a Puerta de Hierro, si consigue con qué. Papá, espere. No, mijo. Ya esperé demasiado. Esperé 3 años a que me trataran como persona. Esperé 3 años a que valoraran lo que hacía por ustedes. Ya no voy a esperar más. ¿Y entonces qué? ¿Ya nunca nos vamos a ver? ¿Ya no voy a ser su hijo? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Pero ya había tomado mi decisión. Usted siempre va a ser mi hijo, Rodrigo. Eso nunca va a cambiar. Pero ya no voy a ser el papá que se deja humillar. Si algún día quiere visitarme como hijo que respeta a su padre, será bienvenido. Pero mientras tanto, tienen 30 días. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi nueva sala, viendo por la ventana el jardín bien cuidado del desarrollo. Por primera vez en años me sentí completamente en paz. Mi venganza estaba completa. Y apenas había comenzado. Durante los siguientes días, mi teléfono no dejó de sonar. Rodrigo me llamaba 2 o 3 veces al día, alternando entre súplicas desesperadas y reproches amargos. Patricia también intentó contactarme varias veces, pero yo decidí no contestarle. Con ella no tenía nada que hablar. El miércoles por la tarde, mientras estaba regando las plantas que había comprado para mi terraza, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Don Aurelio Ramírez? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Martínez, abogado de Rodrigo Ramírez, su hijo. Necesitamos hablar urgentemente. Me reí por dentro. Rodrigo había contratado abogado. Como si eso fuera a cambiar algo. Dígame, licenciado. Mire, don Aurelio, entiendo que hay un conflicto familiar, pero lo que está haciendo no es legal. No puede correr a su familia de la casa así nada más. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? Porque ellos han establecido residencia ahí durante 3 años. Tienen derechos como inquilinos. Licenciado, le dije con toda la calma del mundo. ¿Usted ha revisado bien los documentos que están en poder de su cliente? Sí, he visto la carta y los papeles del notario, pero ¿ha visto que la casa está completamente a mi nombre? ¿Ha visto que nunca existió un contrato de arrendamiento? ¿Ha visto que ellos nunca pagaron ni un peso de renta? Hubo un silencio del otro lado. Bueno, sí, pero no hay peros, licenciado.
Consulte bien la ley. Yo soy el propietario absoluto. Ellos son invasores que vivían ahí por mi buena voluntad. Y mi buena voluntad se acabó. Pero, don Aurelio, sea razonable. Son su familia. Precisamente por eso les estoy dando 30 días en lugar de correrlos inmediatamente, que es lo que podría hacer. ¿No hay manera de llegar a un acuerdo? La única manera de llegar a un acuerdo es que me paguen 3 años de renta atrasada. Son 36 meses a 15,000 pesos mensuales. 540,000 pesos, más intereses. El abogado se quedó callado. Sabía, igual que yo, que Rodrigo no tenía esa cantidad de dinero. Le voy a consultar a mi cliente. Me dijo finalmente. Hágale. Pero dígale que el reloj sigue corriendo. Ya van 4 días de los 30. Colgué y seguí regando mis plantas. Esa misma tarde me visitó don Esteban, el administrador del conjunto habitacional. Era un señor de mi edad, exmilitar, que se había hecho mi amigo desde el día que llegué. Oiga, don Aurelio, me dijo mientras tomábamos café en mi terraza. Ayer vino un muchacho preguntando por usted. Dijo que era su hijo. ¿Qué le dijo? Le dije que no podía dar información sobre los residentes sin su autorización. Se veía muy alterado. Hizo bien, don Esteban. ¿Algún problema familiar? Le platiqué toda la historia. Don Esteban me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Hizo lo correcto, compadre. Me dijo cuando terminé. A los hijos hay que educarlos, y si no aprendieron de chavitos, pues les toca aprender de grandes, aunque duela. ¿Usted cree que fui muy duro? Para nada. Usted les dio 3 años de oportunidades para tratarlo bien. No las aprovecharon. Ahora que aprendan. Sus palabras me tranquilizaron. A veces uno necesita que alguien más le confirme que tomó la decisión correcta. El viernes recibí otra llamada de Rodrigo. Esta vez sonaba diferente, más humilde. Papá, ya encontramos un departamento. Qué bueno, mijo. Está en la colonia del Valle. Es más chico que la casa, pero está bien. El problema es que piden 3 meses de depósito y no tenemos tanto dinero junto. ¿Y? ¿No nos podría prestar un poco? Le prometo que se lo pagamos poquito a poco. La ironía era deliciosa. El hijo que me había humillado ahora me pedía dinero prestado. ¿Cuánto necesitan? Unos 100,000 pesos. Hijo, yo no tengo esa cantidad disponible. Era mentira, por supuesto. Tenía más de 1 millón en el banco. Pero no era hora de generosidades. Papá, por favor. No sabemos qué hacer. Pídale prestado a los papás de Patricia. O saque un préstamo en el banco. O véndanse el BMW. Hay muchas opciones. Los papás de Patricia dijeron que no pueden ayudarnos. El banco nos pide demasiados requisitos. Y si vendemos el carro, no tengo cómo ir al trabajo. Pues tendrán que ver qué hacen. Yo ya no soy responsable de resolver sus problemas. ¿En serio no nos va a ayudar? Rodrigo, durante 3 años ustedes vivieron en mi casa sin pagar renta. Durante 3 años yo pagué servicios, prediales, mantenimiento. Durante 3 años puse dinero de mi bolsa para sus gastos. ¿Cuánto dinero creen que me ahorraron? ¿Y ahora me vienen a pedir más? Pero es que eso era diferente. No, mijo, era exactamente lo mismo. Yo los ayudé cuando necesitaban ayuda. Ustedes no me ayudaron cuando necesitaba respeto. Papá, tienen 21 días restantes. Úsenlos bien. Esa misma tarde, mientras cenaba en mi departamento, alguien tocó el timbre. Era Patricia. Don Esteban la había dejado pasar después de que insistiera mucho. Don Aurelio, me dijo con lágrimas en los ojos, necesitamos hablar. Pase, le dije. No porque quisiera hablar con ella, sino porque tenía curiosidad de escuchar qué tenía que decir. Se sentó en mi sala nueva, viendo alrededor con una mezcla de sorpresa y envidia. Está muy bonito su departamento, dijo. Gracias. Don Aurelio, vengo a pedirle perdón. Sé que no me he portado bien con usted. Sé que he sido... difícil. ¿Difícil? ¿Así le dice? Bueno, sí. He sido grosera, malagradecida. Pero es que yo vengo de una familia donde las cosas eran diferentes. Mi papá era muy estricto, muy frío. Pensé que todos los señores mayores eran así. ¿Y eso justifica cómo me trató? No, no lo justifica. Por eso vengo a pedirle perdón y a suplicarle que reconsidere. Patricia, ¿cuántas veces en 3 años me dijo gracias por algo? Se quedó pensando. Podía ver en su cara que estaba tratando de recordar una sola ocasión. No me acuerdo. Ni una sola vez. ¿Cuántas veces me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía bien en la casa? Tampoco me acuerdo. Ni una sola vez. Y ahora que necesitan algo de mí, ahora sí soy importante. Don Aurelio, entiendo que esté enojado. No estoy enojado, Patricia. Estoy decepcionado. Hay una gran diferencia. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada. Ya no se puede arreglar. ¿Y si me comprometo a cambiar? ¿Y si le prometo que las cosas van a ser diferentes? ¿Diferentes cómo? ¿Van a mudarse de vuelta a mi casa y ahora sí me van a tratar bien? No, Patricia. Esa oportunidad ya se perdió. Se puso a llorar. Lágrimas genuinas. De desesperación y miedo. Es que no sabemos qué hacer. Rodrigo está muy estresado en el trabajo. Yo tuve que renunciar al mío para buscar departamento de tiempo completo. No tenemos dinero ahorrado porque siempre gastábamos todo. ¿Y de quién es la culpa de eso? Nuestra, lo sé, pero... ¿no puede tener compasión? ¿No puede darnos una oportunidad?
Patricia, ¿usted sabe que ustedes planeaban meterme a un asilo? Se puso pálida. Eso no era en serio. Era solo una conversación. Para ustedes era solo una conversación. Para mí era mi vida, mi futuro, mi dignidad. Nunca lo hubiéramos hecho realmente. ¿Ah, no? ¿Y qué iban a hacer cuando yo ya no pudiera trabajar? Cuando ya no les sirviera para pagar gastos. Me iban a cuidar con amor y paciencia como yo cuidé a su suegra. No contestó porque sabíamos las dos cuál era la respuesta verdadera. Patricia, la vida nos enseña lecciones. A veces son lecciones bonitas, a veces son duras. Esta es una lección dura. Y no hay manera. Ya decidí. Se levantó para irse, secándose las lágrimas con un pañuelo. Don Aurelio, una última pregunta. Dígame, ¿usted cree que algún día podremos volver a ser familia? La miré a los ojos. Por primera vez desde que la conocía, la vi como una persona vulnerable, no como la mujer altanera que había vivido en mi casa. Patricia, cuando ustedes aprendan a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen o por lo que les pueden dar, entonces podremos hablar de familia. Mientras tanto somos extraños. Exacto. Se fue sin decir más. La vi alejarse desde mi ventana, caminando hacia el taxi que la esperaba. Por primera vez sentí un poquito de lástima por ella, pero no lo suficiente para cambiar de opinión. El sábado recibí una visita inesperada. Era don Salvador, el joyero del mercado San Juan de Dios. Aurelio, ¿cómo has estado, compadre? Te traje algo. Me entregó una bolsita de terciopelo. ¿Qué es esto, don Salvador? Ábrete. Adentro había una cadena de oro, sencilla pero elegante. Es que después de que vendiste las joyas de tu mamá, me quedé pensando, esas piezas tenían mucho valor sentimental, ¿verdad? Sí, pero necesitaba el dinero. Órale, pues yo también andaba necesitando dinero en esos días, y se me ocurrió que podía ayudarnos a los dos. Fundí las piezas, y con el oro hice esta cadena nueva. Es para ti. Pero, don Salvador, yo ya le vendí el oro. Sí, pero esta cadena vale lo mismo que lo que te pagué. Digamos que es un intercambio. Tú conservas algo de tu mamá, y yo conservo un amigo. Me puse la cadena. Se sentía cálida contra el pecho, como un abrazo de mi madre desde el cielo. Gracias, compadre. No tenía por qué hacer esto. Sí tenía. La gente buena se ayuda, Aurelio. Y tú eres gente buena. Esa noche, mientras cenaba solo en mi departamento, me toqué la cadena nueva y pensé en las palabras de don Salvador. La gente buena se ayuda. Yo había ayudado a mi familia durante años y ellos no habían sabido valorarlo. Pero gente como don Salvador, doña Lupe, don Esteban, esa gente sí entendía el valor de las personas. Mi nueva vida estaba llena de gente buena, y eso valía más que cualquier casa grande o cualquier familia disfuncional. Los días siguientes pasaron tranquilos. Rodrigo seguía llamando, pero cada vez menos. Patricia no volvió a buscarme, y yo empecé a disfrutar de algo que no había tenido en años. Paz. Paz para desayunar a la hora que se me diera la gana. Paz para ver televisión sin que nadie me cambiara el canal. Paz para recibir a mis nuevos amigos sin que nadie me viera feo. Paz para ser yo mismo sin disculpas ni justificaciones. Habían pasado 2 semanas desde mi mudanza y por primera vez en años me sentía completamente en casa. 3 semanas después de mi mudanza, mi vida había tomado un rumbo que jamás me imaginé. Cada mañana despertaba en mi cama nueva, en mi cuarto silencioso, sin el estrés de preguntarme qué humillación me esperaría ese día. Era una sensación de libertad que había olvidado que existía. Mi rutina diaria se había vuelto placentera. Despertaba a las 6, preparaba mi café de olla en mi cocina pequeña pero funcional, y desayunaba en mi terraza viendo amanecer sobre los jardines del conjunto habitacional. Después leía el periódico completo, sin prisa, sin que nadie me dijera que estorbaba en la mesa. Como a las 8:30 bajaba al área común, donde había encontrado algo inesperado. Una comunidad de personas mayores que, como yo, habían decidido tomar control de sus vidas en lugar de quedarse esperando a que sus familias los valoraran. Ahí conocí a doña Carmen, una señora de 75 años que había sido maestra durante 40 años. Su historia era parecida a la mía. Después de que murió su esposo, se fue a vivir con su hija, quien la trataba como una empleada doméstica gratuita. Un día me cansé, me contó mientras tomábamos café en el jardín, de cuidar a sus niños, de cocinar para toda la familia, de limpiar la casa, y que me hablaran como si fuera una sirvienta. Vendí mi casa de Zapopan, me compré este departamento, y aquí estoy, feliz y tranquila. También conocí a don Roberto, un ex ingeniero de Pemex como yo, que había pasado por algo similar con sus 3 hijos. Pensaron que porque estaba viudo era fácil de manipular, me dijo. Me tenían de chofer, de banco, de niñero, hasta que decidí que mi tiempo valía más que eso. Poco a poco me di cuenta de que mi historia no era única. Había muchos adultos mayores que habían tomado la decisión difícil pero necesaria de alejarse de familias que no los valoraban. Y todos coincidíamos en lo mismo. Después del dolor inicial, llegaba una paz que no habíamos sentido en años. En mi segunda semana en el conjunto, don Esteban me propuso algo interesante. Oiga, don Aurelio, aquí varios vecinos tienen problemitas menores de plomería. Nada grave, pero sí molesto. ¿No le interesaría hacer algunos trabajitos? Le pagarían bien, y además sería buena compañía. La idea me emocionó.
No era por el dinero, que ya no necesitaba, sino por la oportunidad de sentirme útil otra vez, de hacer lo que sabía hacer sin que me vieran como un estorbo. Mi primer trabajo fue en el departamento de doña Esperanza. Qué ironía del destino que se llamara igual que mi esposa. Tenía una llave del lavabo que goteaba y no podía dormir por el ruido. Don Aurelio, me dijo cuando terminé el arreglo. ¡Qué maravilla! Llevo 2 meses batallando con esa llave. ¿Cuánto le debo? Nada, doña Esperanza. Es un favor entre vecinos. No, no, no. Su trabajo vale dinero. Además, seguramente le cobraron carísimo a la administración cuando trajeron al plomero de fuera la semana pasada. Tenía razón. El plomero externo había cobrado 1,500 pesos por cambiar un simple embone. Yo hubiera resuelto el problema en media hora y con 50 pesos de material. Está bien, le dije. 300 pesos. Perfecto, y la próxima vez que necesite algo, ya sé a quién llamar. La noticia de que había un plomero experimentado viviendo en el conjunto se extendió rápidamente. En una semana tenía trabajo para 15 días. Problemas sencillos que los plomeros comerciales convertían en tragedias caras, pero que yo resolvía rápido y barato. Más que el dinero, lo que me gustaba era el trato. Don Aurelio, qué bueno que vino. Don Aurelio, es usted una bendición. Don Aurelio, gracias por salvarnos de esos rateros que cobran por respirar. Era respeto genuino, agradecimiento real, valoración de mi experiencia. Una tarde, mientras reparaba una tubería en el departamento de don Roberto, me contó algo que me hizo reflexionar. ¿Sabe qué es lo más chistoso, don Aurelio? Mis hijos me llamaron la semana pasada, que porque necesitaban dinero para no sé qué emergencia. Les dije que ya no era su banco personal, y se enojaron. Me dijeron que era un egoísta, que después de todo lo que habían hecho por mí. ¿Y qué les contestó? Les pregunté qué habían hecho exactamente por mí. Porque vivir en mi casa sin pagar renta, usar mi carro, gastar mi dinero, eso no es hacer algo por mí. Eso es aprovecharse de mí. ¿Y qué dijeron? Se quedaron callados, porque sabían que tenía razón. Esa misma noche, mientras cenaba mis enfrijoladas en mi terraza, recibí una llamada de Rodrigo. Hacía una semana que no hablábamos. Papá, ¿cómo está? Muy bien, mijo. ¿Y ustedes? Pues, batallando. Ya nos mudamos al departamento, pero está muy chico. Patricia está muy deprimida. Lo siento mucho. Papá, quería contarle algo. Renuncié al trabajo. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Es que, después de todo lo que pasó, no podía concentrarme. Mis jefes notaron que andaba distraído, que mi rendimiento había bajado. Y bueno, al final me dijeron que mejor buscara otra cosa. ¿Y ya tienen algo en vista? Estoy enviando mi currículum a varias empresas, pero está difícil. Y sin trabajo. Pues no podemos pagar el departamento. ¿Y qué van a hacer? Patricia se fue a vivir con sus papás temporalmente. Yo me quedé en el departamento, pero solo puedo pagarlo este mes. Si no consigo trabajo pronto. ¿Qué quiere que le diga, mijo? No sé. Supongo que esperaba que me dijera que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Rodrigo. A lo mejor no como ustedes esperaban, pero va a estar bien. ¿En serio lo cree? Estoy seguro. Mire, mijo, a veces la vida nos pone obstáculos para enseñarnos algo. Ustedes vivieron 3 años sin responsabilidades reales, sin preocuparse por pagar renta, sin valorar lo que tenían, sin apreciar las bendiciones. ¿Y usted cree que esto es una lección? Creo que es una oportunidad. Una oportunidad para que aprendan a valorar las cosas importantes. Para que entiendan que el dinero se gana con trabajo, que las relaciones se construyen con respeto, que la familia se mantiene con amor, no con conveniencia. Hubo un silencio largo. Papá, ¿usted está feliz? ¿De verdad? La pregunta me sorprendió por su honestidad. Sí, mijo, estoy feliz. Más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. ¿No nos extraña? Los extraño a ustedes, pero no extraño cómo me trataban. ¿Y si fuéramos diferentes? Si cambiáramos de verdad. Rodrigo, el cambio no se promete. El cambio se demuestra. Con acciones, con tiempo, con consistencia. Y mientras tanto, aprendan a caminar solos. Aprendan a valorar lo que tienen. Aprendan a construir una vida basada en respeto mutuo, no en aprovecharse de otros. ¿Y usted va a seguir viviendo ahí? Aquí es mi hogar ahora. Tengo amigos que me respetan. Tengo trabajo que me gusta. Tengo paz. ¿Por qué me iría? ¿Y si nosotros quisiéramos visitarlo algún día? Cuando sean personas que sepan valorar una visita, serán bienvenidos. Después de colgar, me quedé en mi terraza un rato más, viendo las estrellas. Por primera vez en la conversación, había sentido que hablaba con el Rodrigo que yo conocía, no con el hombre que se había convertido. A lo mejor había esperanza para el futuro, pero esa esperanza dependía de él, no de mí. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Era doña Lupe, la viejita para quien había arreglado una tubería semanas atrás, en mis últimos días como el Aurelio humillado. Don Aurelio, qué gusto verlo. Lo andaba buscando. Doña Lupe, ¿cómo está? ¿Cómo me encontró? Ay, mijo. Pregunté por todos lados hasta que alguien me dijo que vivía aquí. Vengo a traerle esto.
Me entregó un plato cubierto con un trapo limpio. Cuando lo destapé, encontré un pastel de 3 leches que olía a gloria. Es para agradecerle todo lo que hizo por mí. Y también para decirle que tengo otros trabajitos, si le interesan. Mis vecinas supieron que usted era muy bueno y muy honesto. Doña Lupe no tenía que molestarse. No es molestia, es agradecimiento. ¿Sabe qué? Usted me recordó que todavía hay gente buena en este mundo. Gente que hace las cosas bien. Que no trata de robar a los viejitos. Sus palabras me llegaron al corazón. Esta señora, que apenas me conocía, me trataba con más cariño y respeto que mi propia familia. Además, siguió doña Lupe, quería preguntarle si le interesa acompañarme a la iglesia el domingo. Van varios viejitos del barrio, hacemos una convivencia después de la misa. Me encantaría, doña Lupe. Qué bueno, ya verá que va a conocer gente muy agradable. Gente que sabe valorar a las personas buenas. Esa tarde, mientras comía el pastel de 3 leches más delicioso que había probado en años, pensé en lo irónico de la situación. Había tenido que alejarme de mi familia para encontrar el cariño y el respeto que llevaba años buscando. Mi nueva vida no era la que había planeado, pero era la que merecía. Una vida donde me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Una vida donde mi experiencia era un tesoro, no un estorbo. Una vida donde podía ser yo mismo sin disculpas. Y lo mejor de todo, era una vida que había construido yo solo, con mis propias decisiones, con mi propia dignidad recuperada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba orgulloso de ser Aurelio Ramírez. 2 meses después de mi mudanza, mi vida había encontrado un ritmo que no había tenido en años. Los domingos eran especiales, misa con doña Lupe y sus amigas. Después comida comunitaria en el patio de la iglesia, y por las tardes, partidas de dominó con don Roberto y don Esteban en el jardín del conjunto. Era un domingo de abril, con ese sol tibio que invita a quedarse afuera. Acabábamos de terminar una partida cuando don Esteban me dijo: «Oiga, don Aurelio, ahí viene alguien preguntando por usted». Volteé hacia la entrada del conjunto y vi a Rodrigo caminando despacio hacia nosotros. Se veía diferente, más delgado, con barba de varios días, y cargando algo en las manos. No traía su traje elegante de siempre, sino unos jeans y una camisa sencilla. «Con permiso», les dije a mis amigos, y caminé hacia él. «Hola, papá». «Rodrigo, ¿cómo estás, mijo?» «Bien». «Bueno, no tan bien, pero ahí vamos». Nos quedamos parados uno frente al otro, sin saber muy bien qué decir. Después de un momento, Rodrigo levantó lo que traía en las manos. Era una maceta con geranios rojos, iguales a los que mi Esperanza plantaba. «Se los traje para su nuevo hogar», me dijo. Sé que a mi mamá le gustaban mucho. El gesto me tocó el corazón, pero no dejé que se me notara. «Gracias. ¿Quieres pasar?» «¿Puedo?» «Claro». Subimos a mi departamento en silencio. Cuando entramos, Rodrigo se quedó viendo alrededor con una expresión que no pude descifrar. «Está muy bonito, papá. Se ve como un hogar». «Lo es». Puse los geranios en la terraza, junto a las otras plantas que había estado cuidando. Rodrigo me siguió, y se quedó viendo el jardín del conjunto. «Se ve tranquilo», dijo. «Lo es». Nos sentamos en las 2 sillas que tenía en la terraza. El silencio se extendió hasta que Rodrigo habló. «Papá, vengo a pedirle perdón. Ya me habías pedido perdón antes. No como ahora. Antes le pedía perdón porque quería que me perdonara para que todo volviera a ser como antes. Ahora le pido perdón porque entiendo que lo que hicimos estuvo mal. Muy mal». Lo miré a los ojos. Había algo diferente en su mirada. Una humildad que no había visto desde que era niño. ¿Qué te hizo entender? Estos 2 meses. Perder el trabajo. Tener que vivir solo. Que Patricia se fuera con sus papás. Tener que hacer todo por mí mismo. Me di cuenta de todo lo que usted hacía por nosotros y que nunca valoramos. ¿Cómo está Patricia?» «Mal. Sus papás la están tratando exactamente como nosotros lo tratábamos a usted. Como si fuera una carga. Y ahora entiende cómo se sintió usted todos estos años. ¿Y cómo te has mantenido estos meses?» «Conseguí trabajo en un taller mecánico. No es lo que estudié, pero es trabajo honesto. Gano mucho menos que antes, pero me alcanza para vivir sencillo». Me sorprendió. El Rodrigo que yo conocía jamás se hubiera rebajado a trabajar en un taller. «¿Te gusta?» «Más de lo que pensé. El dueño, don Fermín, es un señor como usted. Me está enseñando cosas prácticas que nunca aprendí, y me trata con respeto, aunque soy el más nuevo. Me da gusto saber que estás trabajando. Papá, quiero contarle algo más. El mes pasado fui a visitar la tumba de mi mamá, y ahí me quebré. Le pedí perdón a ella por haber tratado mal al hombre que más amó en su vida». Se le quebró la voz al decir esto. Vi lágrimas en sus ojos, y sentí que mis propios ojos se humedecían, y le prometí que iba a hacer todo lo posible por arreglar las cosas con usted, no para que me perdone, sino porque es lo correcto. ¿Y Patricia? Patricia está aprendiendo también. Sus papás la tienen de criada. La regañan por todo. Le dicen que es una mantenida. Ahora entiende lo que es vivir sin dignidad. ¿Y ustedes qué van a hacer? No sé, papá. Primero necesitamos aprender a ser mejores personas. Individualmente. No podemos ser una buena pareja si no somos buenas personas por separado. Sus palabras me sorprendieron por su madurez. Este era el Rodrigo que yo había criado. El que se había perdido por años y ahora parecía estar regresando. ¿Has venido para algo específico? Sí.
Vine a decirle que no espero que me perdone. Vine a decirle que entiendo por qué hizo lo que hizo. Y vine a decirle que si algún día, en el futuro, quiere que seamos familia otra vez, yo voy a estar listo. Y mientras tanto voy a trabajar en ser el hombre que usted crió, el que mi mamá hubiera querido que fuera. Nos quedamos callados un rato, viendo los jardines. Era un silencio cómodo, muy diferente a los silencios tensos que habíamos compartido en los últimos años. Rodrigo, le dije finalmente, ¿quieres quedarte a cenar? ¿En serio? En serio. Pero vas a cenar lo que yo prepare, sin quejas. Por supuesto, papá. Preparé quesadillas con queso Oaxaca y salsa verde, como las que le gustaban cuando era niño. Cenamos en mi pequeña mesa, platicando de cosas sencillas, su trabajo, mi rutina, los vecinos del conjunto. Era agradable tener a mi hijo conmigo otra vez, pero sin la tensión de antes. Esta vez él estaba ahí porque quería estar, no porque viviera en mi casa. Cuando terminamos de cenar, Rodrigo me ayudó a lavar los platos, igual que el último domingo que habíamos pasado juntos en la casa. Papá, me dijo mientras secaba un vaso. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Es usted feliz aquí? Muy feliz, mijo. ¿Más feliz que cuando vivíamos juntos? Sí. Me duele escuchar eso, pero me da gusto que sea honesto. Rodrigo, la felicidad no es un lugar o una situación. La felicidad es sentirse valorado, respetado, amado por lo que uno es. Aquí tengo eso. Y con nosotros no lo tenía. Los últimos años no. ¿Cree que algún día podríamos intentarlo otra vez? ¿Ser una familia que sí se valora? No lo sé, mijo. Pero sí sé que si algún día eso pasa, va a ser porque ambos lo merecemos, no porque uno de los dos lo necesite. Rodrigo se quedó pensativo. ¿Eso significa que hay esperanza? Siempre hay esperanza, Rodrigo. Pero la esperanza hay que ganarla con acciones, no con palabras. Cuando se fue esa noche, nos despedimos con un abrazo. Un abrazo genuino, cálido, como los que nos dábamos cuando él era niño. ¿Puedo venir a visitarlo otra vez? Me preguntó. Cuando quieras. Pero no porque necesites algo, sino porque quieras estar conmigo. Entendido. Lo vi alejarse desde mi ventana. Caminaba diferente, con menos prisa, más humilde. A lo mejor había esperanza para nosotros después de todo. La semana siguiente Rodrigo me llamó para contarme que había encontrado un departamento más barato y que Patricia había decidido regresar con él, pero bajo nuevas condiciones. Ambos iban a trabajar, ambos iban a contribuir, y ambos iban a aprender a vivir con lo que ganaran. ¿Y la casa? Le pregunté. Papá, la casa es suya. Siempre fue suya. Si algún día decide venderla, está en todo su derecho. Si decide quedársela también. Nosotros ya no tenemos nada que ver con eso. ¿En serio? En serio, ya aprendimos que no podemos construir nuestra vida sobre algo que no es nuestro. Esas palabras me dieron más satisfacción que toda la venganza que había planeado. El siguiente domingo, Rodrigo vino otra vez a visitarme. Esta vez trajo a Patricia. Ella se veía diferente también, más sencilla, sin tanto maquillaje, con ropa más humilde. Don Aurelio, me dijo con lágrimas en los ojos. Vine a pedirle perdón y a agradecerle. ¿Agradecerme qué? Por enseñarme lo que es vivir sin dignidad. Por hacerme entender lo que se siente que te traten como si no valieras nada. Ahora entiendo todo lo que le hicimos. ¿Y qué vas a hacer con ese entendimiento? Voy a trabajar para ser una mejor persona. Y si algún día usted nos da otra oportunidad, voy a demostrarle que aprendí la lección. Patricia, las oportunidades no se dan, las oportunidades se ganan. Lo sé, don Aurelio. Y estoy dispuesta a ganármela. Esa tarde comimos juntos en mi terraza. No hablamos del pasado, sino del presente. Sus trabajos, mis actividades, los planes que cada uno tenía para el futuro. Era una conversación de adultos que se respetan, no de familia obligada a convivir. Cuando se fueron, me quedé en mi terraza viendo el atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos volver a ser una familia. Pero esta vez una familia real, basada en amor y respeto mutuo, no en conveniencia y costumbre. Mi venganza había terminado siendo algo mejor de lo que esperaba. No solo había recuperado mi dignidad, sino que había ayudado a mi hijo y su esposa a encontrar la suya. A veces las lecciones más duras son las más necesarias. 6 meses después de mi mudanza, mi vida había alcanzado un equilibrio que nunca pensé posible a los 72 años. Era una mañana de octubre, con ese aire fresco que anuncia la llegada del invierno, cuando recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. Don Aurelio, habla la licenciada Martínez, del Hospital Civil. Su hijo Rodrigo está aquí. Ha tenido un accidente. El mundo se me detuvo por completo. ¿Qué tan grave? Estable, pero necesita cirugía. Un accidente de trabajo. ¿Puede venir? Voy para allá. Don Esteban me llevó al hospital en su camioneta. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar que tal vez había sido demasiado duro, que tal vez debía haber perdonado antes, que tal vez ahora era demasiado tarde. Llegué al hospital y encontré a Patricia en la sala de espera, llorando. Cuando me vio, corrió hacia mí. Don Aurelio, gracias por venir. Los doctores dicen que va a estar bien, pero necesita una operación en la pierna. ¿Qué pasó? Una máquina del taller le cayó encima.
Don Fermín lo trajo inmediatamente, pero se quebró otra vez. La abracé, como no la había abrazado nunca. En ese momento no era la mujer que me había humillado. Era una muchacha asustada que necesitaba consuelo. Va a estar bien, le dije. Rodrigo es fuerte. ¿Puedo decirle algo, don Aurelio? Claro. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. Entendí muchas cosas. Entendí que la familia no es quien te aguanta, sino quien te valora. Entendí que el respeto no se exige, se gana. Y entendí que usted tenía razón en todo. Patricia. No, déjeme terminar. Quiero que sepa que si Rodrigo sale bien de esto, vamos a dedicar el resto de nuestras vidas a demostrarle que aprendimos. No para que nos perdone, sino porque es lo correcto. En ese momento salió el doctor. Era un hombre joven, con cara de cansancio pero tranquilo. ¿Familia de Rodrigo Ramírez? Sí, dijimos al mismo tiempo. La cirugía salió muy bien. Va a necesitar rehabilitación, pero va a recuperarse completamente. Ya pueden pasar a verlo, pero está sedado todavía. Entramos al cuarto juntos. Rodrigo se veía pálido pero tranquilo. Patricia se sentó en una silla junto a la cama y le tomó la mano. Yo me quedé parado cerca de la ventana. Don Aurelio, me dijo Patricia sin voltear a verme. ¿Se acuerda cuando Rodrigo era niño y se cayó de la bicicleta? Claro, se rompió el brazo. Usted se quedó con él toda la noche en el hospital. No se separó ni un minuto de su cama. Era mi hijo. Sigue siendo su hijo. Esas palabras me llegaron al corazón. Acerqué otra silla y me senté del otro lado de la cama. Rodrigo despertó como a las 6 de la tarde. Cuando me vio, sonrió débilmente. Papá. Vino. Por supuesto que vine, mijo. ¿Cómo se enteró? El hospital me llamó. Soy tu contacto de emergencia, ¿recuerdas? Pensé que ya me había quitado de esa lista. Nunca te quité, Rodrigo. Aunque estuviera enojado contigo, sigues siendo mi hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, tengo que decirle algo. Cuando la máquina me estaba cayendo encima, lo único que pensé fue que no había tenido tiempo de ser el hijo que usted merecía. Que me iba a morir sin haber arreglado las cosas con usted. Pero estás vivo, mijo. Y tenemos tiempo. ¿En serio cree que tenemos tiempo? Todo el tiempo del mundo. Me quedé con él esa noche. Patricia se fue a traer algunas cosas del departamento, y nos quedamos solos por primera vez desde la cena en mi terraza. Papá, me dijo en la madrugada, ¿me puede contar de cuando era niño? Se me había olvidado mucho. Le platiqué de cuando aprendió a caminar, de sus primeras palabras, de las veces que lo llevé a pescar, de los domingos que íbamos al parque con su mamá. Le conté de lo orgulloso que me sentía cuando sacaba buenas calificaciones, de lo emocionado que estaba cuando se graduó de ingeniero. ¿En qué momento se perdió todo eso?, me preguntó. No se perdió, mijo. Solo se escondió debajo de mucho orgullo y muchas malas decisiones. Pero ahí siguió, esperando. ¿Y ahora? Ahora tenemos la oportunidad de recuperarlo. Los siguientes días fueron una revelación. Rodrigo y Patricia se portaron de una manera completamente diferente. No como los adultos arrogantes que habían sido, sino como la pareja joven y trabajadora que habían olvidado ser. Patricia trajo comida casera al hospital, no la comida cara de restaurantes que acostumbraba. Rodrigo me preguntaba por mis actividades, por mis amigos del conjunto, por mis trabajos de plomería, y los dos por primera vez en años me escuchaban realmente cuando les contestaba. Don Fermín, el dueño del taller, vino a visitar a Rodrigo al hospital. Don Aurelio, me dijo, su hijo es un buen muchacho. Al principio llegó muy creído, pero ha estado aprendiendo rápido, y después de esto, bueno, ya le dije que su trabajo lo va a estar esperando cuando se recupere. Se lo agradezco mucho. No hay nada que agradecer. La gente buena se ayuda. Y Rodrigo, aunque tardó en encontrar el camino, es gente buena. Cuando dieron de alta a Rodrigo una semana después, Patricia me hizo una propuesta que no esperaba. Don Aurelio, ¿le podemos pedir un favor? Digan. ¿Nos puede enseñar a cocinar como usted? Queremos aprender a hacer las comidas que le gustaban a la abuela Esperanza. Esa petición me emocionó más que cualquier disculpa que me hubieran dado. Por supuesto. Y así comenzó una nueva etapa de nuestra relación. Los sábados por la tarde, Rodrigo y Patricia venían a mi departamento y cocinábamos juntos. Les enseñé a hacer mole rojo, pozole, chiles rellenos, todas las recetas que mi Esperanza me había enseñado. Pero más que cocinar, estábamos reconstruyendo nuestra familia. Ahora hablábamos de todo, del trabajo, de sus planes, de mis actividades, de los recuerdos de mi esposa. Era la conversación que habíamos perdido durante años. Un día, mientras preparábamos tamales para Navidad, Rodrigo me hizo una pregunta que me sorprendió. Papá, ¿algún día me va a perdonar completamente? Hijo, ya te perdoné hace mucho tiempo. ¿En serio? El perdón no es algo que uno da cuando la otra persona se lo merece. El perdón es algo que uno se da a sí mismo para poder ser feliz. Yo ya soy feliz, así que ya te perdoné. ¿Y podemos ser familia otra vez? Nunca dejamos de ser familia, Rodrigo. Lo que perdimos fue el respeto. Pero eso ya lo recuperamos. ¿Cree que mi mamá estaría orgullosa de nosotros? Creo que tu mamá estaría feliz de vernos aquí, cocinando juntos, hablando con cariño, valorándonos mutuamente. Sí,
Creo que estaría muy orgullosa. Patricia, que había estado escuchando en silencio, se acercó y nos abrazó a los dos. Gracias por darnos otra oportunidad, don Aurelio. Gracias por enseñarnos lo que es una familia de verdad. Esa Navidad la pasamos juntos en mi departamento. Vino doña Lupe con algunos de sus nietos. Don Roberto y don Esteban con sus familias. Y por primera vez en años, mi casa se llenó de risas genuinas y amor verdadero. Rodrigo se había recuperado completamente de su accidente y había regresado al taller. Patricia había conseguido trabajo como secretaria en una oficina pequeña. Vivían sencillo, pero vivían con dignidad. Papá, me dijo Rodrigo esa noche de Navidad, ¿sabe qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ya no necesitamos nada de usted. Tenemos nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestros planes, pero queremos estar con usted porque lo amamos, no porque nos conviene. Eso es exactamente lo que yo quería oír. ¿Y sabe qué más? ¿Qué? Patricia está embarazada. La noticia me llenó de una alegría que no había sentido en años. Iba a ser abuelo otra vez, pero esta vez de un nieto que crecería en una familia que sabía valorar el amor. Ahora, mientras escribo esta historia en mi terraza, viendo jugar a mi nieto de 2 años en el jardín del conjunto, puedo decir que mi venganza fue perfecta. No porque haya lastimado a mi familia, sino porque los ayudé a encontrar su mejor versión. Rodrigo es ahora el hombre que yo crié, trabajador y respetuoso. Patricia se convirtió en la mujer cariñosa que siempre pudo ser. Y yo recuperé no solo mi dignidad, sino también a mi familia. A veces, las mejores venganzas son las que terminan en perdón, y las mejores lecciones son las que enseñan tanto al maestro como al alumno. Mi nieto me grita desde el jardín, «Abuelo, ven a jugar». Y yo voy, con una sonrisa en el rostro y la paz en el corazón, sabiendo que valgo lo que siempre valí. Todo el amor del mundo. Porque al final, eso fue lo que aprendimos todos. Que el amor se da, el respeto se gana, y la dignidad no se regala. Y cuando uno vive con esos principios, no necesita venganza. Solo necesita paciencia, para que la vida misma se encargue de poner a cada quien en su lugar. Fin.